Bien, continuamos ahora con la segunda parte de lo que son enfermedades. Para hablar de las otras enfermedades, ya hemos visto que las infectocontagiosas, ¿no? Las infectocontagiosas, y eso que nos hemos olvidado de hablar de las enfermedades de transmisión sexual, que eso va a ser un tema aparte, ¿ya? Porque eso tiene que ver mucho con aparato reproductor, y eso lo vamos a tocar en su debido momento para poder ampliar el conocimiento de ustedes jóvenes. Bien, vayamos a hablar de las enfermedades degenerativas. Las enfermedades degenerativas tienen otra característica, viene del término degenerado. Degenerado, ¿qué cosa es? Alterado, ¿no? Donde el tejido comienza a tener un mal funcionamiento. Las enfermedades degenerativas, estas son prolongadas o permanentes, algunas le llaman perpetuas, ¿no? Te siguen hasta la muerte, hasta causarte la muerte. Por lo general también se les llama irreversibles, así como por ejemplo una enfermedad, las infectocontagiosas son reversibles, ¿ya? En cambio estas son irreversibles, porque deterioran algunos órganos, ¿ya? Es la principal característica. Pero esas son las características, pero ¿cuál es su principal causa, no? La principal causa de una enfermedad degenerativa radica en ¿qué? Bien, deterioran algunos órganos, ¿ya? Es un caso muy sensible. Por ejemplo, dentro de esta enfermedad podríamos hablar de la cirrosis, ¿sí? Que afecta el hígado. Podríamos utilizar la pancreatitis, que afecta el páncreas, la úlcera, la gastritis, la acidez, la halitosis, ¿sí? Podemos hablar inclusive de la psoriasis, de la seborrea, podemos hablar inclusive del raquitismo, podemos hablar de la anemia, podemos hablar también de otro tipo de enfermedades, ¿ya? Hay variables, la diabetes mellitus, inclusive la diabetes mellitus, ¿no? La hipercolesterolemia, también está ahí también la anorexia, está también la bulimia. Estas enfermedades, como te digo, aparte de deteriorar algunos órganos del cuerpo humano, por lo general son causadas por malos hábitos, ¿ya? Por malos hábitos. Son causadas por ello. Porque inclusive en estos malos hábitos tienen que ver qué cosa. Por ejemplo, en estos malos hábitos tienen que ver un caso, la nutrición. La nutrición. Otra cosa puede ver la actividad física. Otra puede ser la actividad laboral. Profesor, a ver, explíquenos. Cuando hablamos de nutrición, jóvenes, de nutrición, tenemos que ser bastante claros, ¿ya? Ejemplo, una persona que tiene exceso de, digamos, come demasiado, ¿qué enfermedad le puede dar? Obesidad. Una persona que come demasiado, también ¿qué le puede dar? Diabetes. Al revés, una persona que no come mucho, ¿qué le puede dar? Desnutrición, raquitismo. Miremos por acá, digamos por exceso de actividad física, por ejemplo, ¿qué te puede dar? Te puede dar una fisura muscular o por ejemplo, acá teníamos un desgarro muscular. Puede haber una hernia, ¿sí? ¿Ya? Puede haber una estenosis. Estenosis es cuando los intestinos se enredan. Actividad laboral, estrés, fatiga, pero fatiga mental, ¿ya? La fatiga mental. Insomnio. No puede dormir el paciente.
Estas enfermedades muchas veces tienden a tener tratamientos largos. Los tratamientos son largos, esas enfermedades degenerativas. Una de las principales enfermedades que más afecta hoy en día a nuestro país, y tenemos dos acá, son tanto por ejemplo el estrés como la diabetes mellitus, bueno, por ende la obesidad también. Aquí inclusive una mezcla de las tres, acá lo voy a poner, mezcla de las tres, o sea, por la nutrición, por la actividad física, por la actividad laboral, una mezcla de las tres es esta enfermedad que Dios no quiera te vaya a afectar. Se llama neoplasia, o también tú lo conoces criollamente como cáncer. El cáncer, muy peligroso. El cáncer es una combinación de malos hábitos nutricionales, malos hábitos físicos, malos hábitos laborales. Se mezcla todo eso y puede degenerar en un cáncer. ¿Cáncer a dónde, por ejemplo? Pues, cáncer a los huesos, cáncer a la sangre, leucemia. Puedes hablar de cáncer, por ejemplo, cáncer al estómago, cáncer al hígado, cáncer al colon, cáncer al útero, al cuello uterino, al cervix. ¿Sí? Hay cáncer testicular, incluso cáncer a la próstata para los varones, cáncer pulmonar, hábito de fumar demasiado, cáncer a la garganta también por fumar, a la laringe, a las cuerdas vocales. Entonces, bueno, cáncer al cerebro todavía no se ha comprobado que haya, ¿no? Pero algunos deben tener. Entonces, mucho cuidado con las enfermedades degenerativas. Tratamientos, sí hay tratamientos, ya vamos a hablar un poco de algunos también al final. Y en un tercer bloque, jóvenes, vamos a hablar de los traumatismos. ¿Ya? ¿Qué es un traumatismo? Hay que definir acá primero para separar. Hay traumatismos de dos tipos, ¿verdad? Esto quería precisar porque algunos se pueden confundir. Hay traumatismos físicos o mecánicos, y traumatismos psíquicos, o también llamados emocionales. Si queremos hablar primero de los físicos, un traumatismo físico está implicando la lesión, acá lo vamos a colocar, lesión estructural de un órgano. Dentro de eso que tenemos, lo voy a poner con rojito, podemos tener acá, podemos señalar, por ejemplo, una fisura, podemos hablar de una fractura, ¿sí? Podemos hablar de una contusión, contuso, golpeado, podemos hablar de una laceración, raspado, podemos hablar de un hematoma o chinchón, ¿sí? Podemos hablar también de, digamos también, aquí podemos hablar de una hemorragia. Eso es producido por golpes. Cuando se habla de traumatismo psíquico o emocional, jóvenes, el traumatismo psíquico o emocional que también influye, aquí es un segundo bloque, ¿no? Cuando hablamos de, digamos, lesiones entre comillas, ¿ya? Lesiones, digamos, a la personalidad. Por ejemplo, acá tenemos que hablar mucho, por ejemplo, ¿no? De las personas que son, digamos, la histeria, histéricos, la histeria, la hipocondría. Hipocondría es la persona que se enferma de todo y no tiene nada. ¿Ya? Aquí viene la depresión.
la depresión, la ansiedad, ¿ya? El narcisismo es una alteración también. La persona que se computa ya no ya, ¿ya? Son lesiones a la personalidad. Para que te vayas dando cuenta que, o sea, hablar de enfermedades, hablar de patología es enorme. O sea, patología es el estudio de las enfermedades, es enorme, jóvenes. Y aquí entran a tallar muchos especialistas. Por ejemplo, acá en las degenerativas vamos a encontrar a los endocrinólogos, vamos a encontrar a los gastroenterólogos, vamos a encontrar posiblemente también a los psiquiatras. En los traumatismos, acá entrarán los cirujanos, los traumatólogos, los ortopedistas, los cirujanos cardiovasculares de cabeza a cuello. Aquí en la personalidad, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, neuroanatomistas, neurofisiólogos. O sea, el trabajo en salud es amplio, es amplio. Antes que termine esta grabación, meditemos. Si tenemos un cúmulo de enfermedades, ¿no nos llama un poco la atención que hoy en día todos los que están en los hospitales solamente tienen COVID? Que ya nadie se enferma de las otras enfermedades, que el COVID es tan famoso que ha choteado a las demás, las desapareció. Analízalo un poquito en tu casa, ¿sí? Evalúalo, analízalo, contémplalo. Estas son a grandes rasgos los diferentes tipos de enfermedades que tenemos en nuestro país y en el mundo, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase, chicos.